originalmente era torturar, ¿no? Y luego ya evolucionó a un concepto de un esfuerzo o sufrimiento o padecimiento en la realización de una tarea hasta llegar a lo que es ahora, hoy, ¿verdad? Como les mencioné, una actividad, la realización de una actividad física o intelectual con el objetivo de obtener una remuneración que le permite al individuo obtener fondos para cumplir las necesidades humanas que tenemos por nuestra naturaleza, ¿verdad? Y que recuerden que son de carácter limitado. Entonces, pues es un cambio interesante de este concepto, ¿no? En este sentido, pues como habíamos visto ya previamente, esta palabra se deriva de tripalium, que serán estos tres palos cruzados, el cual era utilizado para inmovilizar caballos, bueyes o esclavos y reos para castigarlos, imagínense. Luego pues ya evolucionó a un verbo, el cual es tripaliare, eh, el cual significaba originalmente torturar. Imagínense cómo, como les digo, cómo cambió ese concepto así bien radicalmente. Eh, lo que refleja cómo el trabajo era asociado al dolor y no a una ocupación productiva, ¿no? Como es ahora. Con el tiempo cambió su significado, pasó de significar un esfuerzo físico-mental y el sentido de penalidad se mantuvo durante siglos, ¿verdad? De igual manera estaba durante todos estos 2000 años, después de ser una palabra relacionada a una tortura, evolucionó a ser una actividad física, pero que no era como una ocupación productiva, sino era un esfuerzo físico de carácter como una penalidad, ¿verdad? Como un castigo. Así se mantuvo durante un tiempo y eh, pues ha evolucionado hasta el concepto que conocemos hoy en día. En relación ya el trabajo como definición dentro del marco de la legislación guatemalteca, perdón, tenemos que está definido en el artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece así, artículo 101, derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Entonces aquí tenemos encuadrado en la máxima norma del ordenamiento jurídico guatemalteco la definición de trabajo y su regulación, ¿verdad? Obviamente, generalmente la Constitución Política de la República contiene eh, las normas de carácter general, ¿no? Y las cuales son desarrolladas después, ya sea a través de normas ordinarias, reglamentarias, individualizadas, ¿verdad? Entonces, bueno, generalmente ordinarias y reglamentarias. En este caso, pues, Disculpe, sí, sí, yo sé que no somos un país socialista, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, ajá. pero leyendo este artículo, en esas últimas dos palabras, dice, el contexto dice, el régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Sobre la justicia social, buena pregunta, Edison. Ajá. Definitivamente para mí se encuadra en un concepto de igualdad de derechos para todos, ¿verdad? Derechos y obligaciones para todos, sin un grado de superioridad que permita, generar condiciones de desigualdad, ¿verdad? Al final yo lo veo como una forma en que el Estado garantiza que todos los ciudadanos pueden trabajar, eh, tienen derechos los cuales pueden defender ante patronos, ¿verdad? Eh, y que todos tienen las mismas condiciones en ese sentido. Posteriormente vamos a ver un poco más sobre, bueno, igual creo que es en la otra diapositiva, pero siguiendo la dinámica de la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, considero que esto se da especialmente porque el derecho laboral es tutelar del trabajador, porque se ha establecido de que es muy posible que
en una condición entre patrón y trabajador, eh, la- debido a la naturaleza de las acciones de cada uno de ellos, entonces el trabajador tiene más desventaja sobre respecto al patrono. Es por eso que incluso la misma legislación guatemalteca, ¿verdad? Regula en el Código de Trabajo, la norma ordinaria que regula el trabajo, el principio fundamental de indubio pro operario, el cual establece que eh, el derecho laboral es tutelar del trabajador, ¿verdad? Entonces, en una situación eh, donde haya eh, una cuestión que resolver entre ambas partes, ¿verdad? Debido a esa desigualdad que existe por naturaleza, entonces el derecho de trabajo protege eh, sobre todo al trabajador. Entonces, sí pensaría que en este caso la justicia social se refiere a la igualdad que todos debemos tener eh, como, como seres humanos, ¿verdad? Protegiendo nuestros derechos y obviamente también cumpliendo con obligaciones, porque viene de una de Erickson, entonces es lo que busca la norma, que todos tengamos las mismas oportunidades, por eso se refiere a la justicia social y al final como es un ámbito colectivo, ¿verdad? Entonces, porque los mercados laborales pues son colectivos, ¿no? Entonces, a eso considero que se refiere. No sé si quisiera agregar algo más. Excelente, Erickson, gracias. Sí, buena observación. Igual ven que sí es importante conocer esos conceptos que dicen mucho, ¿verdad? Sobre todo uno como este. Como les digo, sí que es fundamental en ese caso. Em, pues la Constitución obviamente también dentro de su parte dogmática, orgánica y práctica regula pues de forma general estos aspectos. En este caso pues lo regula a través de acá. De igual manera, podemos encontrar que el trabajo es una prestación de servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros realizados por una persona a un patrono de forma personal y bajo dependencia a cambio de una remuneración. También hay una forma de otro concepto dentro de la legislación guatemalteca. Ya por otra parte, aquí tenemos un concepto ya el otro era un concepto más social, ¿verdad? Más legal. En este caso ya es un concepto más económico del trabajo. En ese caso tenemos que la actividad es que es una actividad normalmente física, aunque también puede ser intelectual, como lo hemos visto, que las personas desempeñan ya sea como deber o actividad dependiente de la profesión, necesidades y deseos de una comunidad más amplia, y junto con otros factores de producción hacia los bienes y servicios dentro de una economía. Entonces, pues aquí tenemos dos conceptos. Eh, 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 Tenemos, bueno, por una parte un concepto de trabajo de una índole un tanto más social y aquí a un concepto de índole económica. Al final de cuentas, pues son similares y creo que podemos deducir de que el trabajo, pues es una física intelectual, tiene como objetivo la obtención de una remuneración, lo cual le permite al individuo eh, adquirir, agenciarse de fondos para poder cumplir con sus necesidades elementales, ¿verdad? Como lo hemos visto, las necesidades ilimitadas propias de la naturaleza del ser humano. Entonces, al final de cuentas, son definiciones similares y que se, se complementan entre sí. Em, ya este es un subtema dentro del tema del trabajo. Tenemos que es el concepto de trabajo bajo una economía de mercado y en una economía centralmente planificada. En relación al concepto bajo una economía de mercado, podemos ver que se concibe como una mercancía transaccionada
libremente, donde salario y ocupación dependen de la oferta y demanda, fomentando la especialización y la eficiencia, ¿verdad? La clave aquí, libremente, ¿verdad? Esa es la clave. Como, ahorita vamos a ver cómo se diferencia del otro sistema. Em, Igual el concepto dentro de la economía de mercado tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, en relación al mecanismo, podemos ver que el empleo se determina por la oferta y la demanda de trabajo, ¿verdad? Al final es una relación de libre mercado, entonces se determina por las condiciones ahí establecidas, oferta y demanda. En relación a la propiedad, la, los medios de producción son de propiedad privada, ¿verdad? O sea que cada quien, cada individuo, pues puede tener los medios de producción, ¿verdad? Si es el caso. En relación a los incentivos, ¿verdad? Vemos como antes, pues, en este caso, el concepto de incentivo varía un poco, ¿verdad? Ya recuerdan que vimos que era un incentivo antes en el tema más económico, dentro del sistema económico. Por ejemplo, ahí pudimos ver de que un incentivo es un medio que permite que cambie el comportamiento de un agente, ¿no? En ese caso vimos, por ejemplo, que un incentivo para un consumidor es encontrar un producto dos por uno, ¿verdad? Eso, eh, al ver esa persona esa oferta, lo compra, ¿no? Que probablemente sí no hubiera habido, no la compra. Entonces ahí podemos ver cómo esa acción cambió el comportamiento de esta persona. De igual manera, vimos cómo el incentivo para una empresa, por ejemplo, es un subsidio, ¿verdad? Entonces, también de igual manera esto cambia el comportamiento porque en ese caso obviamente les permitirá cumplir con, con producir más o destinar ciertos eh, fondos a otro producto, ¿verdad? Entonces cambia el comportamiento. Ya en este caso, ya en el concepto de incentivo como característica dentro del trabajo, como dentro de la economía de mercado, vemos que está basado en la competitividad, la productividad individual, el beneficio propio y la libre elección de ocupación, ¿verdad? Ahí en este caso, pues los incentivos son personales, el beneficio propio, ganar más dinero, obtener más fondos, comprar más cosas o más general, satisfacer las necesidades propias de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se refiere específicamente a eso lo que nos motiva, ¿verdad? Para tener el trabajo. Eh, en la otra característica, el rol del Estado. En este caso, pues hay una mínima intervención. El mercado regula las condiciones, aunque puede haber regulaciones laborales básicas. Eh, es importante indicar de que generalmente sí tiene que haber cierta participación del Estado, porque el Estado, pues a través de la emisión de normas jurídicas, regula la forma de todo lo relacionado a cómo se prestará el servicio, no los servicios, el trabajo. Porque tiene que haber un fundamento legal que tenga como objetivo la protección de derechos y obligaciones de cada una de las partes. No puede haber solo así una cuestión muy precaria, salvaje, podríamos decir, sino tiene que ser regulado de cierta forma, ¿verdad? Este, permítame. ¿Qué tal, Lorena? Diga. Lourdes, perdón, Lourdes, Raúl, que me aparece. Lourdes, gracias. adelante, Lourdes. Yo estaba analizando lo que le contestó y el contexto que hablaron con Erickson. Ajá, Y el derecho laboral tutela siempre al trabajador, pero sabemos en la economía que quien genera es la empresa privada.
porque el Estado no genera nada, sino que recibe. Entonces, ¿cómo tutela el Estado a las empresas privadas? Porque como yo, como dueña de una empresa, voy a deshacerme de un trabajador que no es competente, que no cumple horarios, que no me genera producción, si siempre el Estado va a tutelar al trabajador. Entonces, ¿cómo lo equilibra? Ya lo sí, muy buena pregunta. Y efectivamente, em, al final, como ven que las normas jurídicas este, eh, se aplican a casos hipotéticos futuros que puedan suceder, ¿verdad? En ese caso, definitivamente, creo que ese es un buen caso, porque la ley nunca es completamente, eh, siempre hay lagunas o siempre hay algo ahí pendiente, ¿verdad? Que caracteriza mucho a la legislación, especialmente en Guatemala. Definitivamente que en el caso de que, bueno, como lo habíamos mencionado en esa plática que tuvimos ahí, según la pregunta de Erickson, eh, al final sí está regulado ese principio porque por las condiciones desfavorables, ¿verdad? Más que todo es un contexto histórico, ¿verdad? Que cómo surgió el Día del Trabajo, ¿no? Hemos visto, sí hemos tenido oportunidad de ver que se originó después de que horarios extendidos con poca paga allá en Estados Unidos, en una fábrica, yo recuerdo, pero si alguien me recordará, creo que era de ropa o algo así, de mujeres generalmente, ¿verdad? Sí, me recordará Logos, y que estaban hartas, que necesitaban una dignidad, ¿verdad? Al final ellas se organizaron y generó todo lo que generó el Día del Trabajo, ¿verdad? Entonces, pues era muy común ese concepto de desigualdad, que el legislador, pues el derecho ya conforme el tiempo trató de regular en ese aspecto. Sin embargo, sí que hay veces en donde sí es un poquito complicado, por ejemplo, cuando, por ejemplo, definitivamente que al final hay en un ambiente laboral, ya sea en una empresa, incluso en el Estado, ¿verdad? El Estado pasa más, diría yo, donde hay una persona que definitivamente no es un buen trabajador. Entonces, al final sí que está regulado, que sí, para evitar como discrecionalidad en el sentido de, bueno, solo porque yo no quiero, por cosas personales, ¿verdad? No quiero que esta persona siga, se le da cierta protección. Sin embargo, sí que hay un momento donde sí es muy difícil a veces aplicar, porque sí hay procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, hay procedimientos, despido por causa justificada, se fundamenta por qué se despide, la persona cometió una falta grave, se notifica, se cumplen los plazos establecidos en el Código de Trabajo. Pero sí que hay momentos donde a veces no es tan práctico, ¿verdad? Y a veces sí esas personas se quedan ahí. Yo te soy sincero, sobre eso también lo he visto, obviamente. Creo que una empresa privada es más fácil. En el trabajo, por ejemplo, si alguien ya es 011, eh, saben el procedimiento para la institución de un 011 en un trabajo, en el estado, perdón, es larguísimo. Años puede tardar esto, ¿verdad? Y a veces yo conozco a alguien que lleva años con un proceso que, la verdad, desde así, ya personalmente considero que sí, hay motivos para eso, pero está ahí. Entonces, al final sí que se vuelve un poquito complicado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, creo, la verdad, en ese sentido, ya para una empresa privada, ¿verdad? Lourdes, creería yo que la clave lograr hacer así, porque tiene razón, eso es muy común, ¿verdad? Em, es el conocimiento amplio de las leyes que regulan, de los artículos de la normativa que regula esos casos, ¿verdad? Y aplicándolos así de la forma correcta, ¿verdad? Porque a veces con una notificación que ya se entrega es como que cambia mucho el sentido, ¿verdad? Es una notificación fuera de tiempo, ya cambia todo, ya perdió su derecho, ya perdió y entonces eso a veces define mucho, ¿verdad? Eh, Al final sí, sí que es una cuestión un poco a la cual tomar, ¿verdad? Y creería yo que lo ideal sería mecanismos aplicados, obviamente basados en la ley, para lograr este acto, ¿verdad? No sé qué piensa usted sobre eso.
Yo tengo la oportunidad de trabajar en los dos ambientes, en el área privada y en el área ¿Ah, sí? institucional. Entonces, Uy, en el área institucional ok. es un dolor, ¿verdad? Incluso hacer un traslado, Sí, una permuta, es sí, bien sí. complicado. Más si está Pero sindicalizada la persona. más si está sindicalizado. Pero existe un reglamento de manejo de los procesos de todo el personal. Entonces, en Ujú. el área privada, creo que eso nos ayuda también mucho a tener un reglamento y dárselo a conocer a la persona que se contrata. Pero, más Definitivo. sin embargo, se haga todo esto, se firmen cartas, sea cuando uno llega y despide al trabajador, eh, es el enojo porque me quitó mi trabajo, mi sustento, si yo estaba Sí, haciendo bien las cosas. Entonces son dos opiniones contrarias, ¿verdad? Y llegas tú al juzgado laboral y resulta que siempre tiene la razón el trabajador porque, por lo que usted dice, estamos, el contratante o el dueño de la empresa está en un puesto de poder diferente al del trabajador, aunque no sea cierto, porque tenemos dependencias interrelacionadas. Tanto necesito yo al trabajador como el trabajador necesita del patrón, ¿verdad? De la empresa. Entonces, sí, es tutelada en beneficio del trabajador, pero no de la empresa. La estupendo. empresa es como Sí, la mala, la que hace las formas de, lo trata mal, hace las cosas indebidas y entonces siempre se castiga a la empresa. Entonces, estos castigos pues tienden a disminuir, siento yo, la empresa privada formalmente inscrita, no la informal, ¿verdad? Pero es solo mi opinión. sí. Claro, Lourdes, sí, no tenga pena, sí, con gusto y buen, buen tema. La verdad que sí, es cierto, o sea, hay momentos donde sí, o sea, de verdad, o sea, ya es insostenible mantener a una persona que no rinde, ¿verdad? Obviamente. Mire, la verdad que en ese caso sí, hay dos cosas ahí buenas de las que me dijo. Mire, así como yo, si fuera un patrono, le soy sincero, yo, por ejemplo, ahorita en mi trabajo con mucho auditor. Y mire, ya como abogado, ya aprende uno mucho, la verdad, de los auditores, porque los auditores quieren, por ejemplo, mi ex jefe decía eh, algo que era como eh, prueba en, prueba en concreto, tenía un dicho así que significaba así como prueba en concreto, debidamente justificada, y así bien claro, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta que para los auditores hay que documentar todo, ¿verdad? Y se hace una notificación, se reglamenta todo en tiempo, todo, 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 todo. La cosa es tener un montón de argumentos para, por ejemplo, ya en la hora de un juicio, porque es probable que el trabajador pues va a demandar, ¿verdad? Tengo un juzgado de trabajo, es normal. Entonces ya tener los fundamentos suficientes para responder a descargo, ¿verdad? Ahí viene otra cosa, eh, los juzgados, ¿verdad? Ya vemos eh, como el organismo judicial en sus diferentes ramas, ¿verdad? O sea, es tan diferente todo ahí, tan extraño. Y yo sí creo que, ya que ya conozco un poquito más sobre las cuestiones estas de juzgados, yo sí he notado de que, pues, cada juez tiene su propio, todo, ¿verdad? En esto hay probabilidad de que haya un juez que sea muy de aplicar ese principio, ¿verdad? Del operario, entonces lo va a hacer, a diferencia que hay otro que sea un poquito más, bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Entonces, sí depende mucho del juez que va a tomar la, la demanda, ¿verdad? Entonces, a veces en una misma situación, cada juez puede resolver de forma diferente, ¿verdad? Entonces, sí es un poco eso, la aplicación de la ley. También viene otra cosa, cómo se forman estos jueces, que en por ahí en la escuela de estudios judiciales, ¿verdad? Cómo les enseña ahí, qué aplican, o tal vez hay algunos, no sé si eh, conoce a un juez o ha platicado uno, algunos este, que de la letra, otros fluye bastante.
¿verdad? Entonces, no sé si hay algo más. Excelente. Entonces, continuamos. Perdón, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Como que se le está yendo la señal al Lick. Gracias. Ahorita vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Ahí está. Por favor, si me indican si me escuchan, gracias. Ahora Ya, sí, Lick, gracias. mejor. Sí, gracias, muy amable. Mejor cambié los datos. Gracias, les agradezco. Bueno, Lourdes, ya no me sé si me escuchó lo último o si quisiera que agregar algo más. Y gracias, licenciado, sí le escuché y no me dejó claro todo el panorama. Ah, Dependerá bueno, de la sana crítica razonada de cada juez. sí, exacto, exactamente. Mire que hasta eso influye, ¿verdad? Porque como le digo, usted pone a dos jueces, mira, no sé si conoce a alguno o algo así, y le aseguro, es como una opinión al final, que cada uno va a ver el caso diferente. Entonces, también eso cuenta, ¿verdad? Entonces, sí que al final la ley es ciertamente, de cierta forma, la ley podemos decir que la ley es fija porque se cambia cuando se decreta una reforma o una nueva ley. Pero la opinión de las personas va a variar siempre, ¿verdad? Entonces, un juez va a decir de una forma, cierta forma, hoy y en un año puede decir diferente, ¿va? Utilizando el mismo ordenamiento jurídico. Entonces, eso también influye bastante, ¿verdad? En una situación así. ¿Verdad? Entonces, si gustan, continuamos aquí con la, con la presentación. Y gracias por sus aportes, como les digo. Em, y continuando con el tema, ya como característica final, tenemos de los resultados, ¿verdad? En este caso, pues hay una mayor innovación, variabilidad salarial, sin embargo, sí que hay riesgo de desigualdad, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los resultados que podemos encontrar en relación a la economía de mercado. Por otro lado, ya tenemos el concepto de trabajo en una economía centralmente planificada. En este caso, las características, tenemos que el mecanismo es el gobierno y, y quién determina, o el Estado, quién determina qué, cómo y cuánto se produce, asignando los recursos humanos en consecuencia, ¿no? La propiedad, en este caso, los medios de producción son propiedad estatal puramente, ¿verdad? Propiedad colectiva. No hay una persona que tenga medios de producción, ni una ni varias. Aquí es todo el Estado, todo por ellos, todo para ellos. Em, igualmente, en relación a los incentivos, tenemos que aquí está basado en objetivos colectivos y asignaciones planificadas, no necesariamente en la eficiencia individual. Entonces, al final de cuentas, aquí el incentivo es cumplir con el plan estatal. No, no hay un concepto, no hay un incentivo de obtener fondos, ¿verdad? Para poder satisfacer las necesidades como un individuo, sino
se refiere al ente colectivo como tal, y que obviamente el rol del Estado en este caso ya es mayor, es total. Hay un control absoluto de la fuerza laboral, salarios y producción, ¿verdad? Entonces el Estado define la fuerza laboral, cuánto gana cada quien, qué produce, ¿verdad? Recordemos aquí las fases de la actividad económica, la producción, distribución y consumo. Entonces, el Estado define quién, qué produce, qué se produce, cómo se produce, a dónde se distribuye, ¿verdad? Y ya realmente ya viene el último paso que es el consumo. Entonces, en ese caso es así. Ya como última característica en este sistema tenemos de que en los resultados hay una estabilidad de precios, igualdad de oportunidades, empleo garantizado. Sin embargo, hay posible ineficiencia, falta de incentivos para la innovación, que es obviamente, ¿verdad? Porque ya que todo está centralmente dirigido por un ente colectivo, ¿verdad? Como es el Estado, pues al final no va a haber mucha innovación, a diferencia de un sistema de economía de mercado, donde cada quien tiene diferentes ideas y busca cómo obtener más ganancias. Sin embargo, hay un momento donde hay alguien más que tiene esa misma idea, entonces esta persona debe crear algo diferente que supera a la otra. Entonces, a través de eso se innova, ¿verdad? Y lo cual no existe en un sistema como el de la economía centralmente planificada. Como una diferencia principal tenemos de que la principal diferencia radica en si la fuerza de trabajo se gestiona a través de las decisiones individuales en un mercado libre o si es dirigida y asignada por una autoridad central, ¿verdad? Esa es la principal diferencia. Luego, pues las otras ya se derivan de esta, pero esa es la principal. Al final de cuentas, tenemos unas eh, polos opuestos en ese sentido, ¿verdad? Ideologías totalmente diferentes, como lo hemos visto y hemos platicado previamente, ¿no? Como en el sistema pues, capitalista, en el sistema comunista manejan de forma diferente la cuestión y nos da una risa, por ejemplo, en esa época de la Guerra Fría, por qué era tan marcado, ¿no? En este caso, este, eh, en relación al trabajo, podemos ver cómo era. Aquí podemos ver un cuadro comparativo, eh, eh, dentro de los cuales tenemos ciertas características, ¿verdad? Empezando con la toma de decisiones, en una economía, estas se dan a través de los individuos y empresas, ¿verdad? Está de una forma descentralizada. Mientras que en una economía planificada, eh, se da a través del gobierno o una autoridad central. En relación a la determinación de los salarios, estos suceden de acuerdo a las fuerzas del mercado, ¿verdad? Oferta y demanda del mercado laboral. Eh, Mientras que en la economía planificada es fijado por el Estado, ¿verdad? El Estado determina cuánto va a ganar la persona y solo si el mismo Estado determina que esa persona va a ganar más o incluso menos, se cambia. A diferencia del sistema de economía de mercado, donde el mercado, valga la redundancia, determina esos cambios. La libertad de acción, el cual en una economía de mercado es alta, eh, según la capacidad de mercado, obviamente, ¿verdad? Esos factores ya fuera del control del individuo. Y en la economía planificada y limitada por la asignación estatal, ¿verdad? Entonces, en una economía de mercado, obviamente uno decide, mañana puede decir, ya no quiero trabajar donde estoy, voy a buscar otro trabajo, y pues sale a buscarlo, lo busca y encuentra, ¿verdad? Ese es el factor de capacidad de mercado. Eh, y ya cambió, ¿verdad? Ya uno elige, uno decide qué hacer. En cambio, en una economía planificada, el Estado le fija el trabajo y aunque uno quiera cambiar, voluntariamente no puede. El mismo Estado es quien, dado caso, asigna otra competencia, pero no existe libertad, definitivamente. El objetivo principal de la economía de mercado es la eficiencia, maximización de beneficios, ¿verdad? Que el trabajador pueda pues, aportar todo lo que tiene, obviamente respetando la legislación y obtener las ganancias, todas las ganancias posibles. Mientras que en la economía planificada, la equidad y el cumplimiento del plan estatal son fundamentales. Entonces,
el objetivo ahí pues es trabajar para cumplir los planes del Estado, básicamente, ¿verdad? En relación a los incentivos, están basados en el desempeño y mercado, ¿verdad? Como lo que les mencionaba de la oferta 2x1, el incentivo, el subsidio, ¿no? Mientras que el incentivo de la economía planificada está basado en la meta de producción estatales, ¿verdad? Al final, todo lo regula el Estado. Eh, y el incentivo también, el incentivo está dado por el Estado. Entonces, es así como podemos ver estas diferencias tan marcadas dentro de estos dos sistemas. Como consideración final, podemos ver de que en nuestra realidad, en una realidad actual de 2026, podemos ver que la mayoría de países operan con una economía mixta en la que combina iniciativa privada con cierta supervisión y planificación gubernamental para equilibrar la eficiencia del mercado con el bienestar social, ¿verdad? Al final lo que se busca pues, es tener una economía de mercado, ¿no? En la que obviamente haya regulaciones que permitan eh, que la prestación de los servicios en el relacionados al trabajo eh, eh, puedan ser, puedan desarrollarse de una forma en la que se garantice el cumplimiento de las obligaciones y, y de los derechos, ¿verdad? De los derechos eh, para que al final todos puedan tener un bien, como lo dice ahí, un bienestar social, ¿verdad? Esa es la diferencia, o ese es el fin, mejor dicho, ¿verdad? Por otro lado, pues a la vez dentro del trabajo, pues también tenemos desocupación o desempleo. En este caso podemos definirlo como la situación de personas de edad en edad de trabajar que estando disponibles y buscando activamente empleo no consiguen, no consiguen uno remunerado. Es la condición en la que personas en edad de trabajar no tienen empleo, pero están disponibles y buscando activamente una ocupación remunerada. Desafortunadamente, esta es una situación muy normal en un mercado como el nuestro, ¿verdad? Un mercado laboral donde Guatemala pues, tiene una población muy joven, de promedio de edad baja, y que está en una capacidad apta para ejercer, eh, para ejercer actividades dentro de un marco laboral, pero que por el mercado no le permite conseguir trabajos, ¿no? Entonces, sí que es un tema a abordar en este sentido. Em, Al final creo que eh, el gobierno últimamente pues ha implementado políticas de Estado, porque creo que esas deben ser políticas de Estado, no pueden ser solo de gobierno, en la que busca que estas personas se integren al mercado laboral, ¿no? Específicamente en el sector formal, porque obviamente, pues como ustedes sabrán también, la mayoría del mercado se encuentra de la actividad económica se encuentra en el sector informal todavía, desafortunadamente. Es más que la que se encuentra en el sector formal. Entonces, definitivamente que el gobierno debe crear políticas, programas y proyectos que permitan que estas personas se integren al mercado formal. Porque obviamente si hay personas que están en el mercado, que todas esas personas eh, son parte del mercado formal, permite, por ejemplo, que paguen impuestos eh, y obviamente eso le ayuda al Estado a obtener más beneficios, agenciarse de fondos que luego debe utilizar, ¿verdad? Porque no es que puede, debe utilizar para el desarrollo de las actividades en su totalidad, para la realización del bien común en su totalidad, como lo vemos en la Constitución, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema muy importante, por cierto que en este concepto, ¿verdad? De PEA significa población económicamente activa. Ahorita lo vamos a ver de forma un poco mejor. Al final de cuentas, como vemos, pues el desempleo representa esa subutilización de la fuerza laboral y se mide mediante la tasa de desocupación, calculada como el porcentaje de desempleados dentro de la fuerza de trabajo activa, ¿verdad? Entonces, sí que es todo este diamante en bruto, podemos decirlo, ¿verdad? Que tenemos y que no podemos explotar y aprovechar, ¿verdad? Entonces, creo que
Al final la economía hace mucho en eso, ¿verdad? Incorporar a todas estas personas que están en edad laboral, que obviamente permitirían tener una economía más fuerte, ¿verdad? Y que pues, la economía de Guatemala crece relativamente, estaba viendo que crece, que este año va a crecer un 4,1%, que no está mal, ¿no? Que no está mal, y que obviamente sería mejor si hubiera más participantes dentro del sector económico. Ya tenemos al final aquí, por ejemplo, los grupos etarios, ¿verdad? Como las estimaciones del año pasado, ¿verdad? Tenemos eh, grupos etarios y que son parte del son población económicamente activa. Tenemos de 0 a 14 años, bueno, así lo regula, ¿verdad? Pero sabemos que la legislación guatemalteca permite que ah, una persona de 14 años pueda contratar su trabajo con autorización, obviamente. Entonces tenemos que igual de forma eso es un concepto formal, ¿verdad? Un concepto formal. Em, Igual el mercado es muy, son 30,5%, perdón, que forma parte en este grupo. Luego ya tenemos el grupo por excelencia, eh, que es el de población en edad de trabajar, que va desde los 15 a los 64 años, el cual representa el 63,6%. Y ya el último grupo, el cual es el de los adultos mayores, y representa de 65 años o más, ¿verdad? Que representa el 5,9% del mercado laboral. Entonces, a final de cuentas, aquí podemos ver esta diferencia, ¿no? Desde las personas económicamente activas y que, como les digo, esperemos de eh, que se implementen políticas de Estado que permitan a, a- a más personas dentro del grupo de población a trabajar, incorporarse al mercado laboral, ¿verdad? En el sector formal, obviamente, porque eh, pues en el sector informal también hay, pero al final ahí, a través de ahí no se puede obtener fondos, ¿verdad? Para después utilizarlos en el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, estaríamos terminando con esto la clase de hoy. Como les dije, pues no era mucho, ¿verdad? Por el motivo del examen corto. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia que quisiera comentar ahorita o algo que quisiera aclarar. Por el momento todo bien, Luis, gracias. Gracias, Rudy. Gracias, muy amable. Excelente. Entonces,